Buenos días, queridas y queridos. Vengo a hacerle este videito para comentarle lo que vamos a estar trabajando en esta guía número 6, ¿cierto? Ya de lenguaje y comunicación. Y dentro de los objetivos que vamos a manejar dentro de esta clase tienen que ver con comprender, ¿cierto? Y profundizar en los conceptos de contexto de producción, contexto de recepción y también en la forma y contenido en que utilizamos el lenguaje. ¿Sí? Esos son nuestros objetivos principales. ¿Sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de contexto de producción, queridos y queridas, tenemos que tener claro que cuando hablamos de contexto estamos hablando de todas las circunstancias que tienen que ver no directamente con lo que pasa en la obra, sino lo que pasa alrededor de ella. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de contexto de producción, estamos hablando del momento en que la obra se escribe y es publicada. ¿Ya? Y hay diferentes variantes que tienen que ver con este momento en el que se escribe esta obra, ¿cierto? No nace de la nada así porque sí. Dentro de las variantes que vamos a considerar, ¿cierto? Está el momento de escritura y publicación de la obra, es decir, los años, ¿cierto? El momento histórico quizás que está sucediendo, ¿cierto? También tiene relación, ¿cierto?, con las condiciones sociales y culturales, por ejemplo, que está atravesando un país. No es lo mismo escribir en un país en guerra que un país que está aparentemente bien o estable, ¿ya? Y también tiene que ver con la relación, con las condiciones mundiales. Esto que les decía yo, ¿qué momento histórico estamos atravesando? ¿Es la modernidad? ¿Es la Edad Media? ¿Es la década de los 20? ¿Sí? También tiene que ver con eso, porque implica que van a haber ciertas condiciones para la escritura. ¿Sí? Y tiene también que ver, finalmente, con las circunstancias individuales que motivan al autor o a la autora a escribir. ¿Sí? Quizás si estamos escribiendo una obra biográfica, lógicamente tiene que ver con las cosas que le pasaron a esa persona que escribe. ¿Ya? Entonces también tiene que ver algo, no solo son motivos externos, sino también motivos internos o individuales. ¿Ya? Entonces, como yo les comentaba, cuando hablamos de contexto, siempre hay que tener presente, ¿cierto?, que vamos a referirnos, ¿cierto?, a diferentes variantes que están ahí, pero que también eh, afectan a esta producción, ¿cierto? Y son en el fondo circunstancias que ocurren y que nos permiten de alguna manera explicar lo que está pasando, ¿cierto? Entonces el contexto siempre hay que aprenderlo en estos términos, con texto, con el texto, ¿cierto? Todo lo que está pasando, que quizás no puede o no estar ocurriendo dentro del texto, pero tiene que ver más bien con las condiciones externas que permiten esta escritura, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la construcción de una obra, por ejemplo, en primer lugar vamos a entender que va a existir una persona con una idea, ¿cierto? Una persona, un individuo que quizás debido a su trayectoria de vida se le ocurre escribir sobre algo determinado, ¿cierto? Pero esa persona no vive sola, vive en un contexto, vive en un momento histórico. Entonces también van a haber condiciones mundiales, epocales, como yo les decía, que tienen que ver con esto que está sucediendo, ¿ya? No es lo mismo escribir, por ejemplo, una obra de guerra durante la guerra que escribirla años posteriores. ¿Sí? Y también tiene que ver, como yo les contaba, con procesos individuales en términos de nacional, ¿cierto? Social y cultural, del contexto inmediato de los autores, por ejemplo. Por ejemplo, aquí a finales de 1800 había muy pocas mujeres que estaban escribiendo y muchas escribieron utilizando nombres de hombres, es decir, seudónimos, para poder publicar, porque no era una profesión para mujeres, no era un oficio para mujeres. Entonces, todos esos elementos van a ir determinando el tipo de texto, el tipo de escritura, el tipo de autor, también la personalidad, un montón de cosas que tienen que ver con esto, con el momento de esta producción. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la construcción de un texto, tenemos todo el contexto de producción, y en este proceso, cuando el autor está escribiendo, siempre van a aparecer dos tipos de lectores. Es decir, cuando yo escribo algo, siempre estoy pensando que alguien me va a leer. Cuando usted hace su tarea, usted piensa que la profe me va a leer, entonces decir, ya, la profe quizás va a querer que yo escriba esto, esto y esto y de esta manera. Que me preocupe cómo está el texto, si puse las comas, si puse los acentos o no. Eso es lo que uno espera, ¿cierto? Entonces, cuando yo escribo, existe algo que se llama el lector ideal. Y este lector ideal lo que hace es que es capaz de entender todas las referencias que yo voy a escribir dentro de mi obra. Por ejemplo, si yo escribo una broma, lo difícil que es escribir un chiste, en escrito, no decirlo, porque no hay intención ahí con la voz.
si yo escribo una broma, ese lector va a ser capaz de leer, de entender y de disfrutar la broma tanto como yo lo hice, ¿sí? Y eso sabemos que es muy difícil. Es decir, ese lector ideal va a ser capaz de entender todas las cosas que incluso yo no he dicho, incluso los silencios, las cosas que no he contado, y se va a ir anticipando y va a lograr entender todo lo que yo quise decir con esta historia, ¿sí? Pero también existe otro lector que es el lector real, y que esto tiene que ver con el contexto de recepción, ¿cierto? Porque cuando yo hago una obra y la escribo y la suelto, yo ya no tengo más control sobre lo que la gente va a entender, ¿cierto? Si la pueden sacar de contexto, pueden interpretar un montón de otras cosas. Entonces, el lector real es ese lector que lee y entiende lo que puede entender. Entonces, es muy probable que esa persona quizás no vaya a entender esa broma que yo escribí, ¿sí? O que no va a entender todas las referencias, ni va a entender, puede hasta que no le guste mi libro, ¿cierto? Porque no necesariamente va a entender lo mismo que yo, ¿ya? Y ese es mi lector real. Y lo que sucede es que ese lector real puede estar leyéndome en el año de la publicación de mi obra o 200 años después. Entonces van a ver incluso cosas de la sociedad que ese lector pueda no entender. Por ejemplo, si nosotros leemos una novela de caballeros, así como Mesa Redonda y ese tipo de cosas, hay muchas cosas que de esa sociedad no conocemos y que nos van a parecer incluso absurdas. Sí, pero ¿cómo la gente no hacía? Porque no pertenecemos a ese momento histórico, ¿sí? Entonces van a haber cosas que no entendamos, ¿sí? Por ejemplo, acá en el ejemplo, esta es una película que se llama 500 días con ella o 500 días de verano en español, ¿cierto? Donde está esta figura de la expectativa versus la realidad. Y es lo que pasa con estos lectores, ¿sí? El leer ideal es la expectativa, así como yo estoy escribiendo y digo, oh, y la gente va a entender todo lo que yo quiero escribir. Y la verdad es que no necesariamente va a ocurrir así. Y puede que muchas cosas la gente no entienda, que lo encuentren fome y uno no tiene cómo manejar eso, ¿cierto? Es el proceso de lectura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de contexto de recepción, que tiene que ver con este lector real, ¿cierto? Es el momento, vamos a decir, el momento y la circunstancia en que la obra es leída, ¿ya? Y esto implica muchas cosas. En primer lugar, implica que hay muchas variantes también, al igual que en el contexto de producción, hay muchas variantes que tienen que ver con este proceso. Dentro de ellas tiene que ver, por ejemplo, el momento histórico en el que yo estoy leyendo, si he vivido alguna guerra, por ejemplo, si estoy nuevamente escribiendo sobre guerra, quizás me va a costar más entender lo que es vivir una guerra si nunca la he vivido, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, con el momento y la circunstancia en que la obra es leída, ¿sí? Y estos lectores que me leen, ¿cierto?, pueden nutrir mucho mejor mi obra, ¿cierto? Porque quizás si me están leyendo 200 años después, van a ver en mi obra cosas que yo ni siquiera yo pude entender y van a interpretar de maneras que yo ni imaginé, ¿cierto? Entonces hay que entender eso, que cuando hablamos de contexto de producción hablamos del momento de escritura y cuando hablamos del contexto de recepción hablamos del momento de lectura, ¿sí? Y en ambos hay múltiples variantes que están en juego y de eso va a depender, por ejemplo, de cómo escribo, pero también de cómo estoy leyendo, ¿ya? Lo mismo pasaba, por ejemplo, en los momentos en que las mujeres no era bien visto que leyeran o que leyeran solas. Entonces las mujeres también leían a escondidas, leían rápido, entonces implicaba que ciertas cosas no lograran entender también por la misma velocidad de la lectura, ¿sí? Ya, otro elemento, chiquillos, que es súper importante, teniendo también en consideración los contextos de recepción y de producción, son las partes que componen una historia, ¿cierto? Y nosotros vamos a revisar al menos tres, y que tienen que ver con, en primer lugar, los personajes, ¿cierto?, el conflicto y la estructura. Y cuando hablamos de los personajes entendemos que se trata de esas personas o esos elementos de la historia que van a realizar las acciones. Entonces, sin personajes no hay historia. En todas las historias hay un personaje, actúe menos o no. ¿Ya? Vamos a hablar de conflictos, ¿cierto? Cuando tengamos esa fuerza o esa tensión o esa dificultad que van a tener nuestros personajes para acceder a eso que desean. Entonces el conflicto lo que hace es movilizar una historia, lograr que suceda. Entonces ahí tenemos dos elementos que son fundamentales. Y luego la estructura. ¿Cierto? Es que ahí existe una introducción, como siempre hemos sabido, que es la presentación, ¿cierto?, de los personajes, un desarrollo, un clímax y un desenlace y un cierre. ¿Sí? Cuando hablamos entonces, queridos, de los personajes, en este caso, estamos hablando, ¿cierto?, de esos elementos que son importantes en las historias porque les ocurren los hechos, ¿cierto?
pero también porque hay una palabra clave que es la evolución. Y en todas las historias, o en la mayoría de las historias, los personajes van a ir cambiando a lo largo de que vayamos descubriendo cuáles son sus motivaciones, sus deseos, ¿sí? Y es ahí donde nosotros tenemos que poner atención, en esa evolución, en esos aprendizajes, ¿ya? También lo que es importante tener súper claro, chiquillos, es que los personajes cumplen un propósito y una intención, y eso está determinado directamente por el autor, por la mente creativa. Y en el fondo se trata como de pequeños títeres que me permiten demostrar aquello que me interesa que la gente comprenda, ¿sí? Porque tiene que ver con la pregunta de ¿por qué escribo? ¿Por qué quiero escribir esto? Entonces los personajes ahí terminan siendo mis herramientas para poder desarrollar esta acción y que las personas se queden con cierto conocimiento. Bien, entonces sabemos que tenemos al menos 3 tipos de personajes: los protagonistas, los secundarios y los antagonistas, ¿cierto? En donde sabemos que los protagonistas se van a poner a esta fuerza de los antagonistas porque ellos quieren o les impiden realizar sus propios deseos, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, personajes que son más bien del mundo real, ¿cierto? Y personajes que tienen que ver más bien con el mundo imaginario, ¿sí? Súper bien. Cuando nosotros hablamos de conflicto, ¿cierto? Que este es el segundo elemento fundamental en las historias, estamos hablando, como dijimos, de este problema, de esta tensión, de esta dificultad que impide que los personajes coincidan lo que quieren, de forma fácil en el fondo, porque lo que ahora va a hacer el personaje cuando presenta el conflicto es ingeniársela, ser creativo para poder lograr finalmente lo que quería, ¿ya? Y como los personajes evolucionan, lo que los personajes quieren y el motivo del conflicto también puede evolucionar, porque hay una palabrita que en este caso es clave, y la palabra es deseo, ¿sí? El deseo tiene que ver con esa emoción, con esa fuerza o esa energía que motiva a los personajes a moverse. Entonces puede ser una cosa, una persona, una idea, plata, puede ser un montón de cosas, ¿cierto? Pero el deseo es aquello que me va a movilizar, aquello que me va a poner en movimiento. Y lo que sucede es que el deseo puede ir cambiando. Quizás yo deseaba en primer lugar hacerme millonario y para eso me voy a casar con tal persona y en el camino me doy cuenta que ya no quiero la plata, quiero a la persona. Entonces el deseo siempre va a ir cambiando porque es una energía, ¿ya? Y no se va a agotar esa energía. Entonces lo importante es tener eso en claro, que existe algo que es el deseo, que es lo que moviliza a los protagonistas o a los personajes. Ese deseo no solo va a ser deseado muchas veces por los protagonistas, sino que también por el antagonista, y ahí se va a producir la fuerza de choque, ¿cierto? La tensión, donde ese antagonista puede ser un personaje o puede ser también una fuerza, el destino, Dios, ¿sí? Pero siempre va a estar ahí presente. Y eso es en el fondo lo que me va a mostrar mi historia, ¿sí? Tenemos esto que se llama, ¿cierto? El esquema actancial. Y de manera muy rápida lo vamos a revisar porque les puede ser útil para el trabajo final de esta guía, ¿sí? Tenemos nosotros a un sujeto, ¿cierto? O un personaje que va a desear algo. Y esto se llama objeto u objetivo del deseo. Este algo es lo que desea, ¿cierto? El destinador es el motivo o el motivador, ¿cierto? Lo que motiva a este sujeto a conseguir este objeto. Puede ser una infancia pobre, puede ser, no sé, la ambición, la felicidad, lo que sea, ¿ya? Y el destinatario es aquellos que se benefician con que el sujeto obtenga el objeto deseado. Entonces, este destinatario puede ser la familia, pueden ser los hijos, puede ser incluso el mismo sujeto. Ya son los beneficiarios de que este personaje consiga lo que quiere, ¿ya? El ayudante también puede ser una fuerza, pero puede ser también otro personaje, y su rol, como lo dice, es ayudar al sujeto a conseguir el objeto deseado, ¿sí? Mientras que el oponente es esa fuerza que se opone, que desea lo mismo que el sujeto y se opone a este sujeto. Entonces ahí vamos a generar el conflicto, el choque, la dificultad, que este oponente va a ser el personaje malvado que se va a oponer a este personaje para que cumpla lo que quiere de manera rápida, ¿sí? Súper bien. Entonces, esta es también la estructura, el otro elemento que es importante. ¿Qué es importante acá? Que tenemos al menos 3 momentos que son claves. La introducción, ¿cierto? Donde yo presento mis personajes, muchas veces también se muestra de manera muy solapada el conflicto. En el desarrollo ya está presente el conflicto, hay un momento de clímax en donde el conflicto se lleva a su máxima tensión y luego ya viene la bajada, ¿cierto? Donde existe un desenlace, la resolución de este conflicto y el cierre de la historia, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una curva, es parecida a esta, ¿cierto? Como si fuese una montaña rusa. Un momento de nivel bajo, una subida, ¿cierto? Donde está el clímax y luego el desenlace y el cierre, ¿sí?
Bien, y como último elemento importante que siempre tenemos que tener presente en las historias, tiene que ver con la forma en que manejamos el lenguaje. ¿Sí? El cómo lo decimos y cómo lo decimos. El lenguaje crea mundos, y eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces cuando nosotros hablamos estamos escogiendo palabras entre un montón de palabras que conocemos para poder hacer llegar nuestro mensaje de la manera que lo creamos correcto. ¿Sí? Entonces es súper importante empezar a fijarse qué palabras estamos utilizando y con qué sentido las estamos utilizando, porque ahí está la magia de la escritura. Por ejemplo, esta frase, no tenga piedad, ¿cierto? Y que la utilizamos, por ejemplo, en un juicio, cuando sabemos que hay una persona que es culpable y decimos, juez, no tenga piedad, encarcélelo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si estamos ante la misma situación y hay una persona que están pidiendo que no tenga piedad, ¿cierto? Que se le acusa de un crimen y nosotros sabemos que no lo cometió, pero no tenemos pruebas. ¿Cómo le salvamos la vida para que no sea juzgado, ¿cierto? Así de simple. Deme un segundito. Así. No, tenga piedad. Una coma hace ahí toda la diferencia. ¿Sí? Porque de eso se trata. El lenguaje es importante que lo manejemos de la manera, no de la manera correcta, sino de la manera en que lo queramos. Lo importante es ser consciente que nosotros somos escritores y que podemos escribir y enviar un mensaje de la manera que esperamos. ¿Ya? Eso, queridos y queridas. Espero que haya quedado clarito. Si hay dudas, me escriben y nos estamos viendo en nuestras clases.